a poner ahí grabar para que quede la segunda sesión de la clase que iniciamos la semana pasada y que quedamos en esta parte. Quedamos en el paso en realidad 1, 2 y 3, en donde algunos ya también me habían enviado algunos borradores también de sus propias visiones, misiones y incluso algunos objetivos que desglosaron desde ya, y algunos también pusieron sus valores como organización, y eso está todo muy bien. Algunos les di feedback, otros me falta de poder corregir lo que me enviaron, pero en concreto cada uno pudiera tener algo similar a lo que está en pantalla, un objetivo general y una visión que más tarde queremos desglosar. Y por supuesto los valores. ¿Qué era importante de lo que yo revisé al menos? Aprovecho de, de comentar que cuando definíamos una misión, que es lo que hacemos, era importante que estuviera alineada con los valores que como organización tenemos. Cuando no existe un vínculo entre ambos, podemos plantear a veces objetivos como organización que no son coherentes con nuestra cultura, y normalmente eso origina eh, un problema de funcionamiento del objetivo, y ahí lo que hay que ir a hacer es ir a gestionar o desarrollar la cultura organizacional e incluir algunos valores. Si, por ejemplo, quisiéramos desarrollar un objetivo dentro de los cuales nuestros valores no están enfocados, o cambiamos el objetivo o cambiamos la cultura. ¿Qué es más fácil? Cambiar el objetivo. Desarrollar cultura es una de las cosas difíciles dentro de una organización, pero se puede hacer, por supuesto, como todo. Y tomando el ejemplo de lo que está acá en pantalla, veíamos la planeación en cuanto al objetivo, que tenía una entidad que era la Vicerrectoría de la Universidad de Santiago, que tiene un departamento específico que es la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, que se preocupa de la vinculación precisamente de la universidad con el medio. Y con el medio hablamos de otras universidades, hablamos de empresas, hablamos de instituciones culturales, socioculturales, científico-tecnológicas, todo, incluso el Estado, todo lo que tenga que ver con el entorno interno y externo de la organización, que lo vimos en la presentación y que se llamaba análisis de contexto. Entonces, en análisis de contexto es importante que dentro de la planeación que ustedes tuvieran que hacer, pudieran hacerle una revisión a quienes están siendo parte de ese contexto. Y vimos acá que esta unidad tenía ya desarrollados objetivos por también valores que están definidos acá arriba, como la democratización, el respeto, la integración, la bidireccionalidad, la responsabilidad, la sustentabilidad y la ética. A partir de cada uno de ellos y orientados con el objetivo general, que es generar vinculación o relaciones, están también desarrollados estos otros objetivos de acá abajo. Entonces, cada uno ya con su objetivo, su visión y sus valores bien identificados, lo que queremos hacer hoy día es una actividad de aplicación práctica de cómo estos objetivos ahora nos vamos a preocupar de ir a identificar los conceptos más importantes que en la planeación estratégica originan también nuestras variables clave de el programa tecnológico, entonces, el programa estratégico. Entonces, si miramos los objetivos de vinculación de la unidad que tiene la universidad, podemos desglosar a grosso modo palabras clave que son un poco el resumen del objetivo que tiene esa unidad. En vuestros casos, esas palabras clave se pueden llamar de otra forma, pero para seguir la línea, si vemos el slide de acá, vemos algunas palabras clave. Por ejemplo,
el respeto, la bidireccionalidad, la vinculación con el medio, sustentabilidad, ética, democratización o básicamente la vinculación de conocimiento y cultura entre los integrantes de la sociedad. Todas estas palabras, que pueden ser frases, palabras cortas, intentamos resumir simplemente todo lo que nos definimos como objetivos en algunos conceptos. Eso es la siguiente fase. Eso va a ayudar mucho a que ahora podamos crear un sistema que le vamos a llamar sistema de vinculación. Y como todo sistema tiene una orientación en la cual todos estos elementos están funcionando de manera sincrónica y de manera armónica en esta planeación que intentamos hacer y que con el tiempo obviamente puede ir mejorando, pero es para hacer algo práctico en esta unidad. Y recuerden que toda la planeación que estamos haciendo tiene una orientación hacia la vinculación con el entorno. Entonces, los objetivos, por lo menos que yo revisé, y que le di algunos feedback durante la semana a quien me envió, les pedía que pudieran orientarla un poco más hacia la vinculación, o que estuviera pronunciada por lo menos la palabra vinculación, porque de eso se trata. La idea es que de toda la planeación fijemos objetivos y tareas netamente que atiendan a cómo su unidad se va a ir a vincular con el entorno productivo, y de ahí que desarrollamos estrategias, pequeños objetivos, pequeñas actividades que propenden a que nuestro centro educativo pueda tener algún grado de relacionamiento con los futuros empleadores. Y de ahí que nosotros vimos en una de las clases el sistema dual, que era un sistema ya probado en el mundo que ayudaba a vincularse a través de llevar los alumnos a la empresa, etc. ¿Qué otras formas de vinculación hay? Hay muchas otras. Hay actividades culturales entre, por ejemplo, si fuera un colegio, por ejemplo, de desarrollo de arte, pueden hacer actividades de vinculación a través de talleres que invitan a la comunidad, a expertos, a otros actores del área a participar de esta actividad. Por ejemplo, si es una actividad como un congreso, también es una actividad de vinculación con, en este caso, actores que son referentes y que realizan charlas, por ejemplo. Otra forma de vincularse, por ejemplo, es hacer un simposio, una jornada, por ejemplo, de empleadores en los centros educativos, en donde vamos a tomar el ejemplo de una especialidad. Para variar un poco, vamos a tomar, por ejemplo, el área de tecnologías de información, telecomunicaciones, por ejemplo, y, por ejemplo, hacemos un simposio con empleadores de distintas empresas ligadas a esta tecnología, o pueden ser, por ejemplo, proveedores de soluciones, Cisco, qué sé yo, llamamos a alguien de Microsoft, a alguien de IBM en Chile, y los invitamos a un simposio en donde se comentan, por ejemplo, lineamientos del centro educativo respecto a los profesionales, y se acogen también necesidades del mercado. También, por ejemplo, se hacen bancos de ideas como actividad de vinculación, en donde se invita también a actores, a empleadores, a formadores, a tener estas mesas de discusión sobre temas que se discuten con anterioridad y de las cuales se sacan ideas de cómo ambas partes o de las distintas partes obtienen beneficios. Entonces, volviendo a nuestro caso, y para que podamos seguir avanzando en esto, es que ahora entonces, con los objetivos que ustedes plantean, puedan ir a pesquisar palabras clave. Y yo les tengo las que pesquisé de los objetivos que tiene la unidad de la Vicerrectoría de Vinculación. Acceso a conocimiento, se nombraba la ética, dar acceso a la cultura, el respeto mutuo, sostenibilidad aparecía por ahí también, bienestar mutuo, confianza y reconocer autonomía. Era una de las cosas que mencionan los objetivos. Podemos tener estos y muchos más. Ahora, a modo de ejemplo nada más, es que ustedes también puedan sacar esas palabras, esos conceptos clave.
Y les mencionaba que intentamos construir elementos que conformarían todo el sistema que ustedes están planeando como objetivo. Una vez que tengamos estas palabras clave, vamos ahora a identificar cómo algunos objetivos, que están resumidos en estas frases clave o palabras clave, cómo estos objetivos se pueden ordenar de una manera en la que el sistema, nosotros sepamos cuáles son más influyentes y cuáles son también más dependientes de las demás. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a aplicar una herramienta. Una herramienta que está basada en matrices y que ayuda a ordenar la información en base a una cuantificación numérica. Entonces, ¿cómo se determinarían las variables más importantes para el logro del objetivo estratégico? Esa es la pregunta. Y vamos a ver cómo resolver esto de una forma un poco más cuantitativa de lo que se suele hacer. En la práctica, a veces los objetivos se ordenan por prioridades, por intereses de la organización, pero si no tuviéramos ese feedback y necesitamos definir cuáles van a ser nuestros objetivos más importantes durante la jornada o durante el semestre o durante el tiempo que le demos para desarrollar esta planeación, podemos aplicar esta herramienta. Entonces la herramienta se llama Micmac. Y yo les dejé acá abajo un link. Ustedes lo pueden apretar y se van a ir directamente a la herramienta que está hace unos años disponible en un sitio web. Entonces la plataforma ahora no hay que descargar el programa y se puede ocupar directamente en línea. Entonces yo les voy a compartir la pantalla porque aproveché de hacer una sesión con estas palabras claves precisamente que las aislé de los objetivos anteriores. Y para entender el fundamento de esta herramienta es que hay que pensar de manera sistémica. Normalmente un sistema está compuesto de partes y de variables. En este caso vamos a simplificar el sistema en la siguiente forma. Básicamente un elemento llamado I en un sistema tiene una influencia sobre otra variable normalmente que vamos a llamar J. J a su vez ejerce cierta influencia sobre I y generan esta relación en un sistema. A su vez J va a generar influencia sobre otras variables también, pero la vamos a minimizar para entenderla a la relación mínima que es posible y que es entre dos partes. Ahora, en la lógica de esta herramienta, tenemos que la variable I ejerce influencia sobre J, pero en un sistema a veces las dos variables podrían estar viéndose afectadas por otra variable y a su vez I estaría entonces ejerciendo influencia sobre J, considerando que esta a su vez fue distorsionada por K y K también está afectando a J. Es otra posible relación que se puede dar en un sistema. Otra relación que el sistema toma en cuenta es que la variable I pudiera estar ejerciendo una relación, una influencia sobre J y una relación indirecta a través de otra variable sobre J. Eso también se llaman relaciones indirectas en un sistema y también afectan el sistema completo, por eso se las menciono. Y por eso esta herramienta es buena para no solamente detectar las relaciones directas, sino las indirectas. Y una relación indirecta está ejemplificada en este otro globo, en donde I ejerce una influencia sobre J a través de K. Eso matemáticamente en matrices se analiza a través de una matriz en la cual este sistema utiliza la multiplicación en potencia de la matriz que vamos a construir. Por eso se llama Micmac. Se llama multiplicación en potencia. Son una abreviación nada más. Y matemáticamente o en matrices tenemos esta relación en donde una matriz A multiplicada en potencia por sí misma
cuando tenemos dos variables que llamamos IJ elevado al cuadrado, si las descomponemos en esta expresión que está acá, nosotros podríamos determinar a través de esta multiplicación en potencia cómo un sistema que llamamos A puede, a través de matrices, determinar tanto las relaciones entre I y K y cómo las relaciones indirectas K sub J afectan el sistema que vamos a analizar. Todo esto va a ser mucho más sencillo porque la aplicación que vamos a ver toma en cuenta esta lógica de funcionamiento. ¿Cómo se construye y cuál es el feedback que necesita el software? Bueno, que construyamos esta matriz. ¿Y qué vamos a usar para construir esta matriz? Bueno, gente que puede discutir sobre las relaciones que tiene cada variable con respecto a las demás. Esta herramienta la hemos aplicado en otras empresas y con equipos de trabajo, que en este caso es una industria, que son los que están aquí en la fotografía. Y como ven aquí en la mesa tienen la matriz, que es exactamente esta matriz. Y lo que se hace es que se listan todas estas variables claves que hemos aislado de nuestros objetivos estratégicos y se colocan en la columna. Desde la primera hasta n. En este caso eran 38 variables distintas. Y se colocan en columna y se colocan en el mismo orden en las columnas de acá, perdón, y en las filas de acá. Como ven, la variable 1 está acá y también está acá. La variable 2 está aquí y está acá. Y toda la diagonal, como la pueden ver, se las marqué en azul, están con ceros. ¿Qué son los números? Los números del 0 al 3 definen la intensidad de la influencia de una variable sobre la otra. Para que las variables en sí mismas no generen sobrevaloración de su influencia en el sistema, cuando nos preguntamos qué influencia tiene la variable 1, en la variable 1 nosotros le decimos que 0 al sistema, o al software más bien, para que no sobrevalore la relación, porque en este caso, ¿cuál sería la relación que tiene esta sobre la otra? Bueno, la intensidad o la influencia que tiene esta sobre sí misma es muy alta, porque es la misma relación. Entonces, para no afectar la interpretación que hace el sistema sobre esta expresión que hacemos, le colocamos 0 a toda la diagonal. Y toda esta matriz se llena junto a un equipo. El equipo, por ejemplo, que puede ser su unidad académica o el equipo que ustedes estén conformando para hacer la planeación. Normalmente planeación estratégica no se hace solo, se tiene que hacer con un equipo. Y este equipo lo que hace es que empieza a preguntarse, bueno, ¿qué influencia tiene la variable 1 sobre la variable 2? ¿Qué influencia tiene la variable 1 sobre la 3, sobre la 4, sobre la 5, sobre la 6 y así? De ese modo, el equipo empieza a discutir los grados de influencia que tiene una variable sobre las demás y las empieza a cuantificar. Como ven, en esta matriz, la variable 1 tenía alta influencia sobre varias variables. Por ejemplo, la variable 14, la variable 15. 3 significa alta influencia, 0 significa nula, 1 significa baja influencia y 2 influencia media. Entonces, bien fácil ir cuantificando y calificando las influencias. Si uno parte desde las columnas, debe calificar toda la matriz desde las columnas. Me refiero, si yo digo qué influencia tiene la variable 1 sobre la variable 2, después tengo que seguir con la 2, me refiero ahora a la variable 2, qué relación, qué grado de influencia tiene sobre la 1, sobre la 2 se coloca 0, que es la misma, y luego sobre la 3 y así. No puedo partir con las columnas y luego me cambio a decir, ¿qué influencia tiene la 2 sobre la 1? No. Se califican siempre en la misma dirección. Partimos por columnas o partimos por filas. Pero si empezamos por Profe, columnas, ¿sí? profe, disculpe, es que esto lo veo relacionado como si fuera a Gauss-Jordan.
¿Es cómo aplicar ese procedimiento? Mm, Sinceramente no conozco ese modo de calificación, pero en matemática esto es matrices booleanas, si Sí, alguien quiere sí, sí. buscarlo. ¿Sí? Ya, ¿Les suena ya. mejor las booleanas? Pero imagínense cuando pasaron en matemática a matrices, es exactamente lo mismo. Solamente que ahora el cálculo de la matriz la va a hacer un software. Y lo que va a hacer con matrices es que va a ir a multiplicar en potencia cada una de estas relaciones que el equipo se sienta a cuantificar. Y va a hacer todos los cruces que matemáticamente se puedan hacer para determinar cuál variable está influyendo más la matriz completa. Profesor, ¿y disculpe, cuáles son los criterios de influencia? Los criterios de influencia es la escala que nosotros estamos usando, diciéndole al sistema que una variable puede tener cero influencia o nula, o uno, o dos, o tres sobre las demás. No, eso me queda claro, pero ¿cómo yo determino o cómo el grupo determina cuándo es uno y cuándo es dos o cuándo es tres? ¿Cuáles son Ah, esos criterios? Porque sí, puede ser muy subjetivo, para uno puede ser uno, para otro puede ser tres. No sé si me exacto. explico. Sí, por eso se hace en equipo esto. Porque volviendo, por ejemplo, al listado anterior, que vamos a ponerlo acá. Acá están las palabras que lee entonces del objetivo, ¿cierto? Entonces, de hecho el ejercicio que está hecho con estas palabras para que sea más claro. Y yo parto haciendo este listado entonces de variables. Yo digo, bueno, el acceso al conocimiento, ¿qué influencia tiene sobre la ética? Por ejemplo, el mismo compañero que comentaba, ¿cómo se determina? ¿Qué influencia usted le daría? Me pregunta a mí, perdón. Sí, Saúl, Eh, perdón. El acceso al conocimiento por sobre la ética. ¿qué influencia tiene Eh, en la ética? Acceso al conocimiento tendría para mí un valor bajo, no obstante, la ética por sobre el conocimiento alto. Ya, eso es un buen ejemplo de lo que hablamos. Cuando vamos a calificar la matriz, o lo hacemos por columnas o lo hacemos por filas, pero si empezamos por una, tenemos que terminar. Entonces, exactamente eso ocurre. En el equipo dice, bueno, el acceso al conocimiento tiene baja influencia sobre la ética, pero como los listados más abajo va a aparecer ética, ahí yo cuantifico la relación de manera correcta y digo, pero más abajo dice, ¿qué influencia tiene la ética sobre el acceso al conocimiento? Y ahí usted colocará 3. Pero cuando esté calificando acceso hacia la ética, usted dirá 1 o 0, porque considero que es baja. ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces, vamos a seguir y ya supongamos que hemos construido nuestro listado de variables clave. El equipo se ha juntado, en este caso personalmente lo van a tener que hacer, o algunos que están en grupo, y puedan discutir qué grado de influencia tiene. Y esto es re importante porque efectivamente esta es una herramienta para trabajo en equipo. Este modelo lo creó el doctor Godet, que es un prospectólogo reconocidísimo y referente mundial en prospectiva, que significa yo intento construir el futuro a partir de mis deducciones del sistema. Por eso esto es una herramienta poderosa, porque esto no es pronosticar, esto es prospectiva, que significa yo no intento adivinar qué va a pasar, yo construyo un modelo que me va a asegurar con más probabilidad que con este modo de ordenar mis relaciones de influencia, yo tengo probabilidad mucho más alta de gestionar variables claves. Entonces, calificamos la matriz en influencias de 0 a 3 y el software solo después va a hacer el trabajo. Entonces, supongamos,
acá tengo un resumen con las variables en columnas, y acá, perdón, en columnas y en fila. Y el equipo las fue calificando. Esta es una sección nada más de una matriz. El software además tiene la posibilidad no solo de poner 0, 1, 2 o 3. Va a suceder que en algunos casos la relación baja, media o alta puede tener una condición de potencial. Significa, no tiene una relación, por ejemplo, fuerte, pero es potencialmente fuerte según lo que el equipo mencione. Por ejemplo, si estuviéramos evaluando, por ejemplo, a un niño en su relación, en su educación, en relación a impacto en ciencia. Por ejemplo, el niño tiene una relación potencialmente mediana a alta de generar un impacto después que se eduque. Entonces puede ser un científico más tarde, etc. Pero su relación directa no es fuerte, pero es potencialmente fuerte. De esa manera, cuando uno está en discusión sobre variables, puede recurrir a este modo de calificar que se llama potencial. Potencial 1, potencial 2 o potencial 3. Porque el software también permite hacer un análisis sobre las relaciones potenciales. Y todas estas variables, después que nosotros hagamos correr el software, nos va a ordenar en cuadrantes nuestras variables. Y en este lado, en la columna que sería el eje de la Y, en un plano cartesiano, está la influencia, y acá abajo, en la X, está la dependencia de una variable. Entonces, en la teoría que estábamos viendo, vimos que Y, por ejemplo, puede ejercer relaciones directas sobre J. Y en este caso, Y puede generar relaciones indirectas sobre J. Por tanto, J es altamente dependiente de I, porque I está ejerciendo indirectamente un efecto sobre J, y todo lo que le pasa a J es producto de I. ¿Se entiende? Ese tipo de deducciones las va haciendo matemáticamente el software, pero el software funciona bajo esta lógica que les explico en los dibujitos que están al comienzo. Ahora, cuando el software empieza a relacionar una variable con las demás, empieza a crear un sistema, y que el sistema está construido en función de cómo esa variable está afectando a las demás, o cómo las demás lo están afectando, y construye estas relaciones. Se crean mapas de relación. Y como ustedes pueden ver en el ejemplo, este es un estudio que hice hace unos años atrás para construir otro tipo de modelo, y acá habían varias variables, pero se empezaron a denotar que, como ven en las flechas verdes, hay algunas variables que están entrando muchas flechas rojas o están saliendo muchas flechas rojas. Las flechas rojas en el sistema son relaciones directas fuertes. Y como ven, hay algunas variables que están determinando muchas relaciones fuertes en ese sistema. Esas variables fueron aisladas y fueron gestionadas mejor, porque son variables claves. En las relaciones indirectas también permite construir mapas, y una de las cosas más importantes es que permite ubicar en los planos cartesianos qué variables tienen, recuerden, alta influencia y alta dependencia, que son el cuadrante que está acá. El cuadrante 2, según esto, cuadrante 2. Están numerados así, 1, 2, abajo 3 y al lado 4. Las variables que son de tipo 2 son altamente influyentes sobre un sistema y altamente dependientes. Las variables tipo 1 son variables altamente influyentes sobre el sistema y muy poco dependientes, se les llama variables autónomas. No le hacen mucho caso a lo que pasa en el sistema, esa es su habilidad, pero influyen mucho en el sistema. Por otro lado, estas variables, que son las variables clave que se llaman, como ven, hacen que el sistema se modifique producto de su conducta. Por eso, estas son las variables que a nosotros nos interesa identificar en nuestra planeación estratégica, porque de ellas depende el sistema.
Por otro lado, las que están acá abajo obviamente son las poco dependientes, poco influyentes, y la bibliografía dice que usted podría no gestionarlas tanto. Como ven, esto ayuda a usar bien los recursos sobre los objetivos que usted se plantee. Y por otro lado, las que son altamente dependientes se llaman variables resultado o resultantes. Y como ven, son altamente dependientes, por lo que la gestión en las variables claves y en las variables autónomas normalmente ejerce una influencia suficiente para gestionarlas de acá. Entonces, esta herramienta normalmente genera un ordenamiento en planos cartesianos que ayuda a optimizar un poquito cuáles son más importantes que otras. Y normalmente estos porcentajes que están acá es que uno normalmente debe apuntar a conseguir más o menos un 25% de las variables alojadas en el cuadrante número 2. La mayoría de las variables son variables resultantes y muy pocas son autónomas, y un porcentaje también un poquito mayor son variables que podrían despreciarse. Hasta cierto punto, dice el autor, no es que usted las elimine, pero no es necesario tomarlas tanto en cuenta, producto de la influencia que generan en el sistema. Recuerden que esta es una matriz de influencia y de dependencia. Entonces, yo voy a dejar de compartir aquí y nos vamos a ir a la herramienta y les voy a compartir aquí la pantalla. Yo apreté el link hace un momento atrás, y cuando ustedes apretan el link de Micmac, se les abre la ventana que acá, como ven, ¿pueden ver que dice Micmac Analysis? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Esta es la ventana que se abre. Cuando ustedes apretan Micmac, se le van a la pantalla principal, que es el Home, y ustedes pueden hacerse una sesión. Como Michael Godet es francés, solo está en inglés y francés, como pueden ver en la pantalla de acá. Entonces pueden ocupar cualquiera de las dos y van a crearse una sesión para que ustedes puedan tener habilitado una sesión. Es gratuito, no tienen que pagar nada y es un software potente para hacer análisis como este. En este caso dice mi nombre por eso. Y aquí yo tengo algunas sesiones ya hechas de periodos anteriores, cuando por ejemplo vi el ejercicio que íbamos a hacer hoy día. Creé aquí donde dice agregar una sesión. Uno agrega una de estas, una especie de carpeta. Por ejemplo, aquí tengo 4 ejercicios hechos del último año, y aquí creé una que dice PE, vinculación USACH. Y dentro de ella, yo agregué las variables aquí para seguir trabajando en ella. Cuando yo aprieto, nos vamos a la matriz que construí con estas palabras claves que yo aislé. Entonces, si vemos acá, tengo abreviado, por ejemplo, reconocimiento de autonomía. También el listado de variables clave, hablábamos que teníamos acceso a conocimiento, teníamos acceso a cultura, respeto mutuo, sostenibilidad, ética, bienestar mutuo y confianza mutua. Esas son palabras claves que aislé de los objetivos que tenía planteado la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Entonces, yo lo hice solo, pero como les digo, esta es una herramienta de discusión grupal. Pero ¿qué fui haciendo? Lo mismo que les comenté. Toda la diagonal con ceros, como pueden ir viendo, 0, 0, 0, y ustedes se posan sobre ello y pueden colocar el número. Por ejemplo, borro 0 y coloco 3. No puedo colocar otro dato que no sea 0, 1, 2, 3, como ven, o potencial P1, P2, P3, que son las relaciones potenciales. Entonces yo puse acá y me empecé a preguntar bajo la misma lógica. Yo empecé por filas. ¿Qué influencia tiene
el reconocimiento de la autonomía sobre las acciones el acceso, perdón, al conocimiento. Reconocimiento de la autonomía tiene mediana influencia sobre el acceso al conocimiento. Alguien del equipo puede decir, no, tiene muy baja. Pueden ponerle baja. Siguiente, ¿qué influencia tiene el reconocimiento de la autonomía en el acceso a la cultura? Y yo le puse aquí que tiene alta influencia. La idea de esta actividad es que se genere discusión. Cuando un equipo está planeando cómo cada variable pudiera tener influencia sobre las demás, lo rico de esto es precisamente crear discusión. Porque lo que se está haciendo aquí es precisamente intentar dilucidar cómo estas variables están relacionándose en el sistema, y para eso le estamos dando un número que matemáticamente después se va a analizar. Y por eso es bueno hacerlo en equipo. Toma tiempo, eso sí, y harto tiempo. Construir matrices de muchas variables toma mucho tiempo porque se generan muchas discusiones, pero siempre se llegan a consenso en los números. Entonces, siguiendo con el ejercicio, seguimos calificando y preguntando en la misma dirección. ¿Qué influencia tiene el reconocimiento de la autonomía en el respeto mutuo? Yo puse que tiene alta influencia. Profesor, ¿Sí? disculpe una pregunta, Lucas, por acá. Esas palabras claves que usted colocó, o que usted dijo que se sacaban del objetivo, ¿da lo mismo el orden que uno las coloque o hay que pensar en qué orden colocarlo igual? No, da lo mismo, porque usted va a analizar variable por variable en esta matriz. Ah, ya, ok. En que usted va a tomar ética, la va a tomar igual y la va a analizar en su influencia respecto a las demás, a cada una, como ve. Por eso hay una matriz cuadrada de A al cuadrado. Es la matriz por sí misma. Y ninguna variable se va a dejar de analizar. Entonces, se contesta Lucas, ¿cierto? Gracias. Sí, gracias. Disculpe, profesor Richard Acevedo, por acá. A mí me asalta la duda con los potenciales. O sea, supongamos que ya se utiliza el potencial 1, potencial 2 y potencial 3, cuando ya ninguno del 1, 2 y 3 a mí me fortalece o se vincula con los anteriores. O sea, la pregunta puede ser, ¿cuándo utilizo el potencial 1, potencial 2, potencial 3? Eso lo ocupamos mucho cuando el equipo no puede llegar a un consenso y sabe que hay una influencia, pero no se atreve a colocar que es nula, media o alta. Es mucha utilidad para eso. Por ejemplo, vamos a seguir con esta variable que se llama reconocimiento de la autonomía. Y yo pregunto, ¿qué influencia tiene esto sobre la sostenibilidad? ¿Se fijan que uno puede decir, no tiene nada que ver? O uno puede decir, sí, sabes que puede tener algo de influencia. Y como les digo, se crea discusión, esa es la idea. No es una herramienta unilateral para que alguien la llene así rápidamente. Es para generar discusión. Y yo cuando hice el análisis dije, bueno, puede que no tenga nada de influencia, pero ¿sabes qué? Cuando uno reconoce la autonomía de los grupos y la influencia sobre la sociedad, eso afecta a la sostenibilidad del país. Pudiera tener una influencia, pero potencial. Así me lo pregunto yo, directamente. Y dije, y más que poca, yo creo que es de mediana a alta. Entonces las relaciones potenciales en esta matriz se van a analizar, pero en un apartado distinto. No se analizan directamente en las relaciones directas, se analizan en las relaciones potenciales. Y uno, en el reporte que genera este software, puede analizar solo las variables potenciales. Pero como les digo, es cosa de discusión del equipo que esté evaluando esto. En concreto, tenemos entonces, imagínense, la diagonal llena de ceros, como ven, 0, 0, 0, 0, y el resto de las relaciones ya fueron evaluadas por mí para hacer un poco más expedita la sesión. Y supongamos tenemos toda la matriz lista. Como ven acá arriba hay un banner. Aquí donde Profesor, dice... disculpe. ¿Sí? Iván, una consulta.
Iván. Pudiera suceder que cuando estamos haciendo el proceso de llenado y de comparación de un concepto con otro, sumáramos muchas más potenciales que reconocimiento bajo, alto. Sí, esos desequilibrios voy a compartir nuevamente la otra pantalla porque la pregunta es buena para explicar una cosa importante, que es, acá, estamos en la presentación, ¿cierto? ¿Están todos viendo? Sí. Ya. Se da esta situación de acá de los porcentajes que yo les describo acá. Estos no están señalados al azar, es parte de la bibliografía del método. Y menciona que más o menos se debería dar esta lógica de distribución en los cuadrantes. Cuando uno no califica muy bien la matriz, pueden haber falsas influencias directas o falsas influencias potenciales. ¿Qué debe hacer el equipo? Revisar su matriz, porque puede estar mal interpretando relaciones entre las variables. Y eso es lo que se hace en estadística, se ajusta el modelo. Cuando no está dando un buen modelo o un buen ajuste, ustedes recordarán cuando uno, por ejemplo, linealiza modelos o etcétera, uno ocupa, por ejemplo, el estadístico Pearson y dice, hoy tengo un factor de Pearson súper malo. Y uno va a ver los datos y se ve que hay datos atípicos. Hace una prueba de normalidad y se da cuenta que efectivamente esos datos son atípicos. Y uno, ¿qué hace? Los saca. Los saca bajo ese criterio. Pero al sacarlo, los saco porque no están bien ajustados al sistema. Acá lo mismo. Yo cuando empiezo a ver, por ejemplo, demasiadas variables autónomas, puede ser, pero sería bueno revisar, porque debería darse una lógica más o menos en esta distribución porcentual de las variables. La mayoría clase 3, segundo, como un 20-25% dice el autor, en el cuadrante 2, muy pocas autónomas, porque en general la mirada sistémica siempre tiene el supuesto de que las variables todas están ejerciendo una influencia sobre alguna parte del sistema. Esto es como efecto mariposa o globalización. Aunque algo pase en China, nos va a repercutir a nosotros. Eso es una mirada sistémica. Por tanto, no hay variables que no generen influencia sobre el sistema y deberían ser muy pocas. Por ejemplo, en este estudio dio un 3%, que fueron como 2 o una variable. Y las variables, por otro lado, que tampoco deberían estimarse mucho porque son poco dependientes, o sea, son poco dependientes, ¿sí? Y son poco influyentes, también son pocas. Eso es algo que quería referirme y gracias por la consulta. No sé si se aclara un poquito más lo que te menciono. En definitiva, Sí, no, sí se entiende. recalificar, revisar la evaluación que hicieron, porque pudiera estar alguna relación mal. Yo aquí les puse algunas potenciales, de modo esquemático nada más, pero en general yo suelo calificar con números porque las relaciones potenciales requieren un análisis posterior en donde uno normalmente posterga. Dice, bueno, hay potenciales, pero yo quiero lo actual, entonces no quiero mucho el futuro ahora y prefiero poner valores, por ejemplo, 2, que me reemplaza a una potencial. En este caso tenía una potencial 2, prefiero poner 2 nada más. Bueno, esa reflexión de qué colocar, hágalo cada uno de ustedes para practicar, y si quienes están en grupo, háganlo en grupo y van a ver que se pueden demorar bastante tiempo poniéndose de acuerdo, pero eso es bueno. Bueno, ¿cuál es la riqueza de esto? De toda esta matriz, ir a identificar cuáles son claves y cuáles no tanto. Nos vamos acá y ven que se abren una serie de opciones. Bueno, aquí donde dice variables, están las variables. Yo las puedo cargar directamente en un Excel y subirlas acá y las importo. Versión 95 a propósito, no admite 2000 hacia arriba. También tengo parámetros de cálculo. Yo les aconsejo que en parámetros de cálculo, aquí menciona el número de iteraciones del modelo. Estadísticamente, el software te propone que tú hagas mínimo 4. Yo normalmente, por bibliografía del autor,
señala que después de 6 normalmente nunca ha registrado inestabilidad en el sistema. Yo suelo colocar 6 iteraciones al modelo. Después les voy a explicar por qué. Y guardo. Y aquí me dice guardo. Yo estoy en francés a propósito, no ayuda mucho eso. Cambio de nuevo. Acá me va a aparecer la matriz de influencias directas, las de potenciales directas, la matriz de influencia indirecta y la potencial indirecta. Como ven, acá vamos a obtener el resultado del análisis que hace el software. ¿Qué quiero que hagan? Váyanse al fondo abajo directamente. Cuando yo aprieto acá, el Micmac me abre esta ventana en donde me da opciones de cómo quiero el reporte. Normalmente como viene está muy bien, ¿eh? Porque te ofrece el ranking de las relaciones directas e indirectas y el ranking de dependencias directas e indirectas. Con esto es suficiente. Pero yo también le puse que me imprima el plano directo, el plano indirecto. Yo les voy a explicar después cada una de estas, e incluso otras opciones acá. Pero con eso ya es suficiente. Ustedes apretan acá generar reporte. Cuando ustedes apretan generar reporte, se les va a cargar en la parte superior, se les abre normalmente una ventana, y yo lo voy a guardar en el escritorio, que ya se me abrió, y lo voy a llamar matriz de influencia, vinculación. Y lo voy a guardar. Se genera o se autogenera un reporte en formato Word, que yo lo estoy abriendo para que lo puedan mirar. Y ya se generó. Se demora muy poco. Vamos a verlo ahora, porque ustedes no lo pudieron ver cuando se genera, pero se autogenera solo. Este es P vinculación USACH 2001. Y yo cuando empiezo a avanzar, me crea un resumen, está en inglés, una presentación que es básicamente un texto sencillo de qué es lo que yo hice. Esto ustedes lo pueden completar en la aplicación y más tarde se les traslada para acá. Esto lo escribí yo, que es el desarrollo de un plan estratégico y vinculación entre educación media técnico profesional y el entorno laboral. Seguimos bajando, y acá está la primera matriz de influencia directa. Y la primera matriz de influencia directa, como ven, es la tabla que rellené en el software. Y aquí están abreviadas las variables. Acá hay una pequeña estadística de cuál es el tamaño de la matriz. Es una matriz de 8 por 8. La iteré 6 veces. Y esto es importante, porque fíjense, la estabilidad de la matriz, en la segunda iteración, menciona que no alcanzó el 100% de estabilidad en la dependencia, pero la alcanzó en la tercera. Por eso el software recomendaba 4. Yo le puse 6, ya me pasé. Pero ya tuve 100% en el resto de las iteraciones, entonces el modelo debería estar estabilizado estadísticamente. Más abajo hay más datos, que es la sumatoria de columnas y la sumatoria de filas, para cada una de las variables que están dispuestas acá. Seguimos bajando y me entrega el primer cuadrante, por llamarlo de algún modo, de cómo estarían organizadas estas variables. Como ven, la variable 3 y 2 se alojaron en el cuadrante 2, y la 3 y la 2, la podemos ver más abajo, están aquí. Acceso a la cultura y acceso a conocimiento, según este modelo, corresponde a las dos variables que tienen más alta influencia y dependencia sobre mi objetivo. Por tanto, estas son las variables más importantes de mi sistema. No las únicas, solamente las más importantes. Y autónomas se alojó la 1 y la 6, que corresponden a reconocimiento de autonomía y ética. Al parecer son variables independientes que no están muy dependientes. Recuerden, acá abajo está la dependencia. No son muy dependientes del sistema, pero fíjense, son altamente influyentes sobre el sistema. La cantidad de reflexiones que uno puede sacar de esto que se hace en unos segundos es bastante extensa, pero es una herramienta que ayuda. Las variables de resultados están acá,
también están identificadas. Más abajo están la matriz potencial directa, que no calificamos muchas matrices, o sea, no calificamos muchas relaciones potenciales directas, así que probablemente el gráfico que muestre no varíe tanto. Por aquí, fíjense, movilizó variables del tipo 2 al cuadrante 1. También uno puede deducir cosas de eso, pero como les mencionaba, las relaciones potenciales son una especie de prospección de qué es lo que puede pasar con esas variables que no logramos identificar bien qué tipo de relación tiene, pero sabemos que hay algo. Y por último, ¿qué es lo que dicen que es lo más importante o una de las cosas importantes de este software? Es que me permite analizar la relación indirecta. Significa esta relación que a veces tiene una variable a través de otra. Y fíjense, la variable, la matriz de influencia indirecta me alojó otra variable, la 6, que si recuerdan bien, era ética. Eso me dice que la ética se pasó para este lado y se transformó en una variable que tiene una alta influencia y una alta dependencia, producto de las relaciones indirectas. Eso también es valioso porque fíjense la movilidad que tienen algunas variables cuando consideramos lo que se llama bucles de retroalimentación del sistema. Eso significa que hay variables que a través de otras no se perciben directamente, sino indirectamente cómo están influyendo en el sistema. Y efectivamente la ética está afectando este objetivo de vinculación con el medio. Y ahí se pueden saber muchas reflexiones más. Y bueno, el reporte lo pueden analizar con calma. Hice un pequeño resumen y listo. Y este reporte no se demora más de lo que vimos en general. Esa es la utilidad de la aplicación de Micmac, que ustedes pueden hacerse una sesión y pueden ahí echar a correr su propio modelo, sus propias variables clave, y así puedan obtener un ordenamiento matemático, pero basado en una discusión positivista de lo que ustedes están creyendo que cada variable hace en el resto del sistema. De eso se trata entonces la sesión de hoy día. Como ven aquí después uno puede ordenar. Esto lo hice para la clase nada más, pero como ven, de las variables claves, aislé el respeto, la sostenibilidad, el acceso al conocimiento y la ética. Esas son las variables. Yo en delante varié los números, por eso salió de ahí el respeto. Pero cuando hice el primer análisis aparecía respeto en el cuadrante 2, que es el más influyente y dependiente. Y se mantuvo la ética y el acceso al conocimiento. Y aquí yo puedo rápidamente saber que los objetivos vinculados a estos principios son muy determinantes, mientras otros no tanto. Y esto es la siguiente clase, así que vamos a quedar hasta acá. Y ahora entonces el paso 4 de su planeación, ya teniendo un objetivo, teniendo los valores identificados, habiendo definido algunos objetivos específicos para cumplir el general, ustedes vayan ahora a aislar conceptos claves que resuman su objetivo y plásmenlo en esa matriz para aplicar matrices de impacto directo para determinar variables clave. Esa va a ser la parte 4 entonces de esta planeación que ustedes están armando y que les recuerdo es el trabajo que va a estar evaluado, ya sea en grupo o sea individualmente. ¿Hay alguna duda para cerrar la sesión de hoy día hasta esta parte? Sí, profesor, una consulta. Lucas, dígame. Cuando tengamos ya las variables más, que sean más, por ejemplo, como usted acá marcó en círculo, que son las que más se repiten, nosotros hacemos el informe y lo expresamos así, o le agregamos el informe que usted nos mostró en Word. El informe en Word se genera solo una vez que ustedes aprieten la pantalla de generar reporte. Así que pueden adjuntarlo como parte de, estoy mostrando la pantalla,
acá donde dice reporte, adjúntenlo como parte de su trabajo. Y lo Ah, ya, ya. lo Ya. pueden llamar, no sé, análisis de objetivos claves del plan estratégico, por ejemplo. Y Ya. cuando ustedes tienen que fundamentar por qué van a invertir más recursos en ciertas tareas, ustedes tienen un fundamento técnico detrás de decir que la discusión del grupo que está planeando ha analizado que estos son los objetivos más importantes y ustedes pueden mostrar estas matrices y decir, esto tiene una reflexión detrás, cuantitativa y cualitativa. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profesor. Perfecto. Al comienzo todo cuesta y puede ser quizás nuevo para algunos, quizás para algunos no tan nuevo, pero es una herramienta práctica y que la encuentro útil para que ustedes la puedan tener, ya sea para esta actividad o cuando necesiten analizar muchas variables y su relación entre ellas, ya sea en relaciones directas o indirectas. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, una consulta. Oscar, buenas tardes. Oscar. Bueno, primero que todo, me asalta una duda. La relación que uno tiene, o de dónde uno obtiene los conceptos claves que nos mencionó, ¿eso lo sacamos de los valores o de dónde? ¿De dónde deberíamos obtenerlo? De los objetivos que usted se ha definido a partir de su misión. Ya. Por ejemplo, el que le muestro en pantalla, la misión de esta VIME, que es la abreviación, es orientar, desarrollar y sistematizar relaciones entre la universidad y el entorno. ¿De acuerdo? Ajá. Para hacer eso, la universidad lo que hace es que se vincula con el medio promoviendo el respeto, se vincula con el medio para atender a la reciprocidad entre las partes, se vincula con el medio fomentando la generación de relaciones sostenibles. Y como ve, cada uno de estos objetivos apunta a desarrollar esto de arriba. Ajá. Asimismo, usted ha definido un objetivo o misión de este plan estratégico para vincular su carrera con el entorno laboral, ¿cierto? Correcto. Y definió un objetivo. Entonces, a partir de ese objetivo, que es un objetivo general en definitiva, usted desglosa pequeños objetivos específicos. Sí, particulares. Sí, particular. Y de ahí usted extrae estos conceptos clave o palabras clave que son una especie de resumen de ese objetivo específico. Ya. Y lo otro, sobre lo mismo, ¿debería haber un mínimo de palabras o conceptos clave y un máximo o no? Sabes que sí, la bibliografía, en el caso de este modelo de análisis, describe que entre más variables usted estaría describiendo mejor su sistema. Ahora, Ya. ¿cuántas más? El modelo dice que funciona muy bien con alrededor de 69 variables. Ahora, lo cual es una matriz gigante. Yo he Sí, hecho me matrices imagino. con 60 y tantas cosas, pero también menciona de que variables con alrededor de 30 también está muy bien. Ahora, yo puse en el ejemplo como 7. Para 8. estos fines prácticos, yo no pondría un límite hacia abajo, porque el análisis matemático es el mismo con pocas o con muchas. Y lo que queremos acá es practicar y no complejizarnos tanto, pero si alguien tiene muchas ganas de ver lo que pasa, va a construir un mapa con muchas relaciones y uno cuando describe las cosas con varios conceptos clave, normalmente logra una mejor descripción del objetivo que con pocas. Ya. Pero ahí se los dejo a... No hay una exigencia en ese tema, pero se lo menciono para que lo tengan en cuenta. Claro, no le preguntaba yo porque para poder hacer la relación, porque uno dice, no, es que a ver, me pongo a pensar, ya pueden salir 4, pero 4 no me van a servir de mucho, no van a ser muy decidoras de lo que yo esté buscando. Sí, sí, exacto. Por Entonces, ejemplo, por eso le preferí preguntar. no, eso está muy bien. El objetivo, por ejemplo, que muestro acá en pantalla,
que se llama, voy a poner el puntero, acá, el que dice responsabilidad y sustentabilidad. Supongamos que este es el caso de Lucas. El objetivo que él se planteó es que la vinculación con el medio va a fomentar la generación de relaciones sostenibles en el tiempo, basada en la confianza mutua y el reconocimiento de la autonomía de los agentes. Bueno, aquí si yo tuviera que hacer este trabajo, voy a aislar como concepto clave relaciones sostenibles o sostenibilidad simplemente. También voy a extraer de aquí confianza. Confianza mutua y el reconocimiento de la autonomía. Y reconocimiento de la autonomía. ¿Se da Claro, ahí cuenta? salen tres ya. Salieron tres por objetivo. Pero si usted une todas esas palabras, logra con bastante certeza reconstruir el objetivo. Claro. Ya, esa es la idea. Sí, no, ahí quedó más claro. Sí, esas eran las dos dudas que tenía en relación a eso, o sea, los objetivos y cuántos conceptos clave deberíamos manejar. Perfecto, qué bueno. Gracias por la intervención. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias a usted, profe. Sí, profesor Carlos Correa. Carlos. Mire, le envié por mail ayer el trabajo como un poco avanzado del grupo. No sé si lo recibió, de misión y visión. Sí, me llegaron otros más. Lamento no haber podido dedicarles el tiempo. Solo alcancé a revisar algunos, pero les voy a dar feedback. Ya, la pregunta mía apunta, profesor, ahí en las los objetivos requeridos que colocamos como grupo, la pequeña definición de algunas palabras. ¿Esa es la que deberíamos tomar como para hacer este análisis? Para extraer los conceptos clave, sí. Ya, profesor. Gracias, eso era. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Profesor, una consulta. Adelante. Sí, por acá, Leonardo Vasco. Leonardo. Sí, profesor, yo llego un poco tarde a la clase, entonces estaba viendo acá, comparando con lo que yo había hecho, pero por la imagen que tenía ahí presente era... La primera parte era la misión, ¿no es cierto? Y después abajo están lo que son los objetivos más detallados. ¿Y los valores van dentro de esos mismos objetivos más detallados? Para eso vamos a volver a esta parte. Uno construye objetivos en base a los valores de la organización. Ahora, ¿pueden estar literalmente citados en algún objetivo? Sí. A veces se suele colocar literalmente en un objetivo algunos valores, pero no siempre, porque los valores lo único que hacen es moldear la cultura organizacional. No sé si me entiende. Pero Sí, entiendo. es una cosa... Sí, lo que pasa es que está viendo el ejemplo. ¿Sí? No, lo decía, entiendo un poco más. Lo que pasa es que estaba viendo el ejemplo. Entonces, claro, cuando yo hice la visión, la misión y después los objetivos, y aparte yo estaba declarando algunos valores, pero ahora estoy viendo que, claro, algunos están declarados dentro de los mismos objetivos y otros son parte de la misión que no están declarados, pero que se detallan en los objetivos también. Exacto. Por ejemplo, aquí dice orientación al cliente, y efectivamente ellos se orientan al cliente. Pero por otro lado, fíjate, el liderazgo es un valor en ellos, pero ni siquiera está declarada en su misión que ellos forman líderes. No lo dicen, pero sí que quieren ser la mejor empresa. Claro. Ya por ahí Lo otro que quería usar, profesor, esta clase es posible que, al igual que la semana pasada, la suba lo antes posible para poder verla desde el comienzo. Sí, por supuesto, la subo hoy día mismo el video. El PDF ya está arriba, en virtual. Ok, muchas gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Adelante, ¿quién habla? Jorge. Jorge Reyes. Sí, profe, ¿esto hay que enviarlo cuando lo tengamos listo, hasta el cuarto paso, o después lo enviamos todo? Qué buena pregunta, porque sí, aunque me han enviado como, no sé si es proactividad o para revisar simplemente, pero no es necesario que me lo envíen. Lo que estamos haciendo es consolidar paso 1, paso 2, paso 3, para que todos lleguemos a la semana antes de terminar el semestre, que a propósito les digo que va a ser el 22 según el reglamento. Nosotros deberíamos llegar
Déjeme ver. Voy a terminar. 20 y 27, profesor. Agosto. Son los próximos jueves. ¿Cuáles son? Perdón. 20 y 27 de agosto. 20 y 27. Y el antes del 27 no, ya estamos a puerta. A ver. Perfecto. Estamos ya en 20. Sí, perfecto. Entonces, la próxima clase deberíamos llegar con lo de hoy día hecho y lo único que vamos a hacer en clase va a ser redactar una tarea práctica vinculada con esta estrategia que ustedes han formulado para incluirle un pequeño ejercicio que tiene que ver con definir un indicador clave de ese objetivo y sería todo. Entonces todos deberíamos terminar en la misma clase o al día siguiente con ese trabajo porque la dirección comentó que si bien el semestre debía terminar el 21, vieron mucho la posibilidad de terminarla el lunes 24. Y casos especiales en el caso que tuviéramos que aplazar con algún caso, pero si terminamos, por ejemplo, esa clase el jueves, ustedes tendrían viernes, sábado, domingo, lunes para enviarla y yo poder revisar. Y ahí les puedo dar feedback de cómo les fue en su último trabajo, que no creo que les vaya a ir mal porque creo que se va entendiendo un poco la tarea. Y los trabajos anteriores en general, yo vi que el primero promedió en un 5 y el segundo les fue bastante bien a todos, promedió en un 6,1, nota general. Entonces, bueno, eso es en general. Profesor. ¿Sí? Iván, una consulta respecto de la conformación de la matriz del cuadro, de los conceptos o frases. Usted decía que no necesariamente, o sea, que los valores van implícitos en la conformación de las oraciones que conforman la misión. Está claro, y usted nos mostraba adelante que por ser había un concepto como liderazgo que no aparecía literalmente en la misión, la declaración. Pero uno para la conformación de ese cuadro, uno pudiera recurrir a conceptos como esos que están en los valores y sumarlos a los que extraemos desde la misión. Si lo ve pertinente, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Porque pueden haber conceptos que a lo mejor quedaron afuera de la elaboración de la misión, pero no porque sean necesariamente malos, sino que porque a veces por un proceso de redacción no se incluyen, pero que son pertinentes de poderlos tener vinculados, ¿no? Sí, aprovechando la intervención le digo que sí a esa parte, sin conocer la redacción, pero aprovecho también de comentar, de lo que yo revisé, vi que había un intento de agregar todo, como todo lo que se podía ocurrir que debía tener un plan estratégico de vinculación. Ante lo cual, los objetivos en general tienen que recordar que sean precisos, que sean claros, a veces incluso sencillos. Porque cuando intentan construir un objetivo, recuerden el acrónimo SMART, sea simple. Y cuando lo construyen demasiado extenso, no es alcanzable ese objetivo. Lo digo porque en el futuro tienen que construir a veces objetivos y van a prometer demasiado que está fuera de las capacidades a veces de su propio sistema. Entonces, entiendo que quieran colocar de todo un poco, pero recuerden, esta es una estrategia no de la organización, es una estrategia específica para vincularse con su entorno laboral. Por lo tanto, sus objetivos también que se centren en esto. Profesor. Sí, Francisco. Sí, le quería hacer la siguiente pregunta respecto a lo que estaba trabajando. Yo le comenté también que era respecto al inglés técnico,
tengo por lo menos la venia del equipo directivo de analizar el tema, entonces lo quiero presentar de manera formal. ¿Esto me serviría como estrategia de vinculación, me imagino, ¿cierto? ¿Aplicaría para efectos del trabajo? Usted quería presentar, me acuerdo, un programa de estudio de inglés para entender textos técnicos, ¿sí? Claro, claro. ¿Y usted quiere presentar la herramienta como un modo de vincularse con, en este caso, la coordinación del programa? No, en este caso para que de vinculación con la continuidad de estudio, en este caso que sería la universidad, o bien si es que van a trabajar a cualquier lugar porque, por ejemplo, en minería o en automotriz, los manuales que tienen que ocupar los chiquillos es de tecnología que viene de China principalmente, y los manuales vienen en chino o en un inglés bien rudimentario. Entonces, la única opción que tienen es consultar esos manuales o lo que venga con estas maquinarias o herramientas, lo tienen que consultar en inglés. Y ahí tienen un problema, según me indicó el jefe de formación técnica. Sí. Entiendo. Entonces, Pero mi ¿cómo va a pregunta ocupar es... la herramienta? No entendí esa parte. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo quiere utilizar la herramienta en ese proceso? Lo que quiero proponer es es que 2 horas de la horas de libre disposición se puedan utilizar, o una de ellas por lo menos se puede utilizar para inglés técnico, para que se imparta la asignatura. Sí, Porque eso sería una estrategia de vinculación. Ah, entiendo. Entonces, por ejemplo, usted está haciendo una estrategia para implementarse, entiendo, o sea, para vincularse eh, entre su programa y los alumnos en esta nueva modalidad o en este nuevo módulo. ¿Sí? Claro. Sí. Ok. No me parece bien, efectivamente es una vinculación. Ahora lo que lo llamo es a que usted pueda hacer una estrategia de vinculación con el entorno laboral. No sé si se Ya, entiende. perfecto. Pero Sí, ahí sí, es se como, puede orientar. en contexto, usted estaría en el contexto interno, y yo lo llamo a hacer una estrategia para el contexto externo. Perfecto. Sí, ahí lo entendí. Ah, ya, perfecto. ¿Alguien más que Gracias, tenga profesor. una duda? No hay problema. Si quiera resolver, si no, vamos a cerrar hoy día la sesión para que puedan tener el video hoy día arriba. Bueno, parece que ahí estamos entonces y me comprometo a subir el video en los siguientes minutos y gracias a todos por la asistencia de hoy día. Gracias a usted, profesor. Gracias, profesor. Cuídese, que Cuídese esté bien. mucho. Chao, compañero. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, chao, chao a todos. Chao, chiquillos. Cuídense. Chao, chao, chao.